El tema de la unidad. Y hermanos, es un tema muy importante. Los hermanos ancianos refirieron o eligieron este tema para que todos lo sepamos, porque es un tema esencial, de las cosas esenciales, así como la doctrina, muchos otros temas que necesitamos nosotros atender. Así que, hermanos, es importante tener en la mente el concepto de unidad. Todo el año vamos a estar pensando en unidad. Estaremos algunos temas hablando acerca del concepto real de Dios de lo que es la unidad, no bajo el concepto nuestro. Trataremos de elevar nuestros estándares de mentalidad hacia lo que es la unidad de Dios. Estarán dando estas clases, sermones, continuamente, con frecuencia por las tardes. Pero es importante que podamos nosotros, hermanos, como introducción a estos temas también, tener en la mente las cosas más básicas que pueden influir en el tema de la unidad. De ahí que les invito a que podamos meditar por un poco de tiempo acerca de lo que ayuda a mantener a una iglesia unida. Es hermoso ver, hay bendiciones muy grandes que Dios concede, que podamos experimentar. Me llenaba de mucho gozo y alegría de ver hermanos allá atrás, niños y mujeres con las manos llenas de pintura en la mañana, poniendo las manos en ese árbol que está ahí atrás, en las clases, ¿verdad? Que alguien pintó, gracias por mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y poner las manos ahí, creo que hasta Hugo lo puso, ¿verdad? O es que no le dije a Hugo, ¿dónde está Hugo? Le dije, bueno, los que ponen la mano ahí ya van a tener que ser parte de la iglesia aquí, no de Alabama. Y dijo, oh, no es cierto, pero no sé, hasta Pablo puso tal vez. Todos pusimos manos ahí. Y hermano, yo realmente no entendí el punto al principio, que debo confesarlo. Pensé que iban a poner las manos solamente a los miembros. Y ya entendí que las manos, hermano Juan, no. Yo no entendí diferente que las manos representan realmente todas esas manos. Miembros o no representan realmente un árbol donde todos estamos unidos, ¿verdad? Es el concepto que trata de poner en la mente cuando entramos ahí atrás. Y este tema será hermoso, me emociona de pensar que todo el año estaremos pensando en unidad, pero es importante hacer un análisis en nuestra mente de lo que realmente ayuda a mantener una iglesia unida. Factores muy, muy sencillos, mis amados hermanos. Una de ellas, vamos a mirar algunas de ellas muy básicas, como por ejemplo, como el asistir a las reuniones de la iglesia. Dios no es indiferente a si usted viene o no a los servicios. Habrá situaciones donde es difícil atender el servicio porque definitivamente estamos enfermos o situaciones muy difíciles. Pero es importante que usted tenga la idea que la unidad de la iglesia que tendremos todo este año no trata, hermanos, simplemente de estar contento los unos con los otros, sino tiene que ver con muchos factores que ayudan a que la iglesia local esté unida. Una de ellas es nuestra asistencia. Usted sabe que hay textos muy, muy leídos por muchas ocasiones en nosotros, en nuestras clases, en nuestras reuniones. Por ejemplo, Hebreos 10:25. ¿Quién no conoce Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Usted como miembro es necesario que usted tenga en la mente de que la persecución, cuando se escribió Hebreos 10:25, habría persecución contra los hermanos hebreos que habían salido del judaísmo y habían abrazado el cristianismo. Había persecución. Y es necesario que entendamos que cuando se escribió este versículo 10, verso 25, no dejen de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense. Y no solamente, hermanos, exhortarse, animarse. La presencia anima de unos y otros. En el versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El versículo anterior, el verso 24. Esto sucede en nuestra asamblea, hermanos, en nuestra reunión. Y esto significa, yo quisiera que usted ponga esto. Usted se conforma a venir solamente en la tarde o inclusive venir cuando usted puede. Es necesario entender esto. Una iglesia no se puede mantener unida si hay hermanos indiferentes a los servicios de la iglesia. Piensen en esto ahora. Por ejemplo,
Si uno falta, si usted falta, piense ahora, entonces estaremos de acuerdo que todos podemos faltar, ¿correcto? Porque no es un problema. Entonces todos podemos adoptar que no venimos por la mañana. ¿Quién se reunía por la mañana? Nadie. Ahora, si nosotros vemos que hermanos hacen el esfuerzo y asisten, entonces quiere decir que todos podemos asistir, ¿correcto? Hermanos, es una teoría de sentido común, de lógica. Ahora, desde luego hay situaciones en nuestro país, como en cada país, pero especialmente en este país, creo que más por el desarrollo económico, hermanos, que hay hermanos que no pueden venir por la mañana porque su trabajo, o por la tarde porque su trabajo, o el jueves porque su trabajo. El punto es, ¿Dios justifica esto? Piensa en eso. ¿Dios justifica eso? Así que tenemos que ser juiciosos. Una de las características que miraremos de factores que ayudan a la unidad de la iglesia es precisamente el juicio que hacemos nosotros. Es importante los propósitos de este año que tengamos la Biblia claramente aplicada a nuestras conciencias. Si usted solamente venía por la tarde o en ocasiones cuando usted podía, es necesario que revise cuidadosamente si usted está pensando en la unidad de la iglesia en Flower Mound. Porque otra vez, si usted falta, quiere decir que todos podemos faltar y no hay unidad sin asistencia. Piense, hermanos, amigos, y en Dios. ¿Qué piensa sobre este punto? A veces nosotros tenemos que ser juiciosos o que hay hermanos que no pueden levantarse, están en la cama, entonces Dios es injusto para pedirle algo que no puede hacer. Juiciosos, tampoco, juiciosos. ¿Qué es realmente lo que te justifica? Ahora, si tienes 2, 3 trabajos y dices, hermanos, que Dios sabe que necesito dinero. Sí, Dios lo sabe, pero la pregunta es, ¿te justifica? Pensemos en todo eso. Pensemos, seamos humildes. Nuestras reuniones, hasta la reunión de la iglesia, hermanos, mantiene la unidad de la iglesia. Unidos. Pensemos el efecto que hay en algunos hermanos cuando tú no estás. Se sienten solos porque tú no estás. Están con Dios, claro, pero hay un efecto en ellos. Hermanos, a veces estamos cansados. Piensen en las series de predicaciones, de domingo a viernes. Estamos cansados muchos, pero contentos. Y el estar juntos, por eso dice el texto 24, considérate, anímate unos a otros. Me anima mucho, aunque esté yo cansado, saber que los hermanos están hombro con hombro, día, lunes, martes, miércoles conmigo. Y eso me da mucho ánimo. Es recíproco entre unos y otros. Piensen en eso. La otra, hermanos, cosa segunda es que lo que ayuda a mantener una iglesia unida es nuestra ofrenda. Y alguien pudiera decir, bueno, ¿y este qué tiene que ver? La ofrenda. Sí tiene mucho que ver, una forma sencilla. Por ejemplo, sabemos que 1 Corintios 16, 1 y 2 es un mandamiento muy simple. Primero, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Es mandamiento. Cada primera de la semana, la frecuencia es domingo, dominical. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. La forma de darlo. Bueno, la pregunta es, ¿y cómo ayuda esto a mantener, hermanos, la unidad de la iglesia? Es muy sencillo. Es muy sencillo. La iglesia local tiene un tesoro. Si usted ofrenda cada domingo, no falta, aporta su asistencia para la adoración y el ánimo de unos y otros, considerarse al ánimo. Y número 2, pone su ofrenda. Esa ofrenda se fortalece porque se pagan biles, como se le llama acá, ¿verdad? Estos, ¿cómo se llaman? Recibos, agua, luz, aseguranza que no es barata, y luego, hermanos, tantas cosas que hay de mantenimiento. Nos detenemos por la remodelación del edificio porque la carpeta a mí lo personal no me gusta de azul con rojo con las bancas y quisiera que fueran azules. Otra, hermanos, el proyecto de allá atrás del programa, el plan de grabación de culto lo tenemos parado, no hay suficiente ofrenda. No hay suficiente ofrenda. ¿Qué otras cosas faltan? Enuméralo ahí. Varias cosas. Queremos en la pantalla hacer un poco más grande porque los que están allá atrás donde está Ernest, pues ni con anteojos a veces alcanzan a ver las letras y cuántas cosas necesitamos. Pero a veces los hermanos, cuando van a probar esto, no hay suficiente ofrenda. Ahora, si usted no viene, vea esto, y usted no ofrenda, ¿cómo puede estar pensando en la unidad de la iglesia?
la fuerza de la iglesia local. No es posible. Es algo simple entender. Es un acto de culto. Hechos 2:42 dice que perseveran en la doctrina de los apóstoles. Es como una iglesia funciona. No ofrendar debilita la fuerza de la iglesia para sostenerse económicamente. Déjame decir una cosa, en el primer siglo y antes del primer siglo, cuando usted oía que sitiaron la ciudad de Nínive, el sitiar consistía en no permitir que a quienes estaban invadiendo no salieran y entraran por semanas o meses, si es posible. ¿Sabe qué les empezaba a faltar? El agua, la comida. De ahí que terminaban ellos muriéndose o rindiéndose cuando el hambre ya no la podían soportar. Y es cuando los adversarios, los romanos, entraban y entonces podían vencer al enemigo. ¿Sabe cuál es la forma de debilitar una iglesia local? Dos formas sencillas. El hecho de que usted no asista y no ofrende. Y segundo, no ofrende aunque asista debidamente conforme Dios los prosperó. Dar siempre la misma cantidad, que sabe que la semana Dios le prosperó más, pero no está ofrendando adecuadamente. Esto es no pensar en la unidad de la iglesia. Hermanos, es un arreglo de Dios para sostener a los necesitados, la predicación del evangelio y mantenimiento del lugar para adorar a Dios. En tercer lugar, ¿qué es lo que ayuda a mantener una iglesia unida? Tercer lugar, el considerarnos unos a los otros. Y considerar, déjame le explico, en Hebreos 10:25. La palabra considerar significa que yo volteo a mi izquierda y veo a algunos hermanos y me detengo a pensar en un sentido reflexivo, mirar de cerca, en mente, observar plenamente. Estoy pensando, el hermano y la hermana, yo noto que ellos no sonríen, deben tener problemas, o son económicos o son en la cónyuge, en el matrimonio. ¿Qué más veo? Veo que siempre viene vestido de la misma manera posible, no tiene ropa o dinero para comprar. Vea lo que estoy haciendo. Hermanos, muchas veces estábamos predicando una serie de lecciones bíblicas en Ciudad Mante, Tamaulipas, hace muchos años. Y había un hermano que cuando nosotros llegamos, hermano Leonardo, ya estaba él allí. Con mucho tiempo era el primero que llegaba. Y tenía un triciclo porque sus pies no trabajaban. Y tenía un triciclo de valga la redundancia, de tres ruedas. Y cuando nosotros llegamos, él ya estaba allí. Pero lo que yo no sabía e ignoraba era necesario. ¿Qué cosas? Considerarlo. ¿Cómo es que llega temprano él? ¿Cómo es que se transporta hasta aquí? ¿Por qué él es uno de los primeros? ¿Sabe cuál era el trasfondo? Un hermano le donó y le mandó a fabricar una bicicleta de 3 ruedas porque quien le regalaba continuamente sillas de ruedas de 2 se terminaban rápido. Él tenía cicatriz en todas sus manos por las llagas que se hacían, que la sangre fluía de allí. Y cuando llovía, él a veces llegaba enlodado y ensangrentado en sus manos. Y un hermano se consideró y gastó dinero y dijo, manden a hacer esto. ¿Qué había detrás de ese hermano? Y amaba a Dios porque, hermanos, sus piernas estaban cortadas porque él era alcohólico y se durmió en las vías del tren y el tren pasó una noche y le cortó sus piernas. Eso es considerar, pensar detenidamente. ¿Por qué el hermano actuó así? ¿Por qué la hermana actuó así? Cuando usted se detiene a considerar, a pensar en unos a otros, entonces va fluyendo la unidad, la consideración. Después de observar, debemos preguntarnos, ¿qué hacer para promover el amor y las buenas obras en él y ella? ¿Qué le animará? Déjenme platicar una cosa. En el 22 de mayo del 22, que Will y yo estábamos viajando a Jerusalén, platicamos hermanos que pasé en Nueva York para cambiar de avión y algunos hermanos nos juntamos en un pequeño mall pequeño de ahí del aeropuerto para despedirnos. Y algo que tocó mi corazón y no lo voy a poder sacar de ahí, es que una hermana de edad avanzada, quizás en los 60, 70, vino a Byron y a mí, Byron predicador de Tennessee, y vino y nos abrazó y nos dijo esto. Dijo Alberto, Byron,
Gracias por haber dedicado sus vidas a la predicación. No dijo más, nos abrazó, nos dio un beso y se fue. Y Byron y yo nos quedamos así. Yo más, porque Byron ya sabe que muchas hermanas piensan en el estímulo, cómo considerar y cómo hacer clic para que tú avances, tú crezcas, tú te fortalezcas. Y me viene en el avión yo pensando de Nueva York hacia Dallas. ¿Por qué hizo esto la hermana? Pero cómo me marcó. Y me animó grandemente. Considera a los hermanos. Piensa en ellos. ¿Por qué actúan así? ¿Qué hay detrás de eso? Esto contribuye a la unidad de la iglesia. Ponernos, en otras palabras, en los zapatos de otros. Lo que quieras que hagan los demás, hazlos también tú con ellos. Mateo 7:12. No mires por lo tuyo propio, Filipenses 2:4, que hemos releído muchas veces. Hermanos, trata de comprender. Tal vez el beneficio y la duda, 1 Corintios 13:7, el amor todo lo cree. Todo lo cree. No sea severo en juzgar. Ahora, no solamente asistir mi ofrenda y el considerar unos a otros para el amor y a las buenas obras, para animarlos, sino también, hermanos, trabajar en pos de la paz y la unidad. Son factores. Antes de que entremos en los temas que él nos va a presentar, es necesario que tú pongas en tu corazón, en tu mente, si estás empujando, avanzando hacia la unidad que Dios quiere, o estás en sentido contrario. Note bien lo que dice Romanos 14, verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, al mutuo crecimiento. Sigamos. Síguelo, prosigue. Hermanos, aprender a trabajar juntos es esencial y básico. Me llama la atención cuando yo leo el capítulo 12 de 1 Corintios y especialmente el 15 al verso 21 que habla del pie, número 1, verso 16 que habla de la oreja, número 2, y verso 17 que habla del ojo, ¿ok? De esas tres cosas. Habla el ojo, el pie, la oreja y después inclusive también la mano. Solo que me llama la atención que estos están inconformes. Y este lenguaje metafórico, Pablo lo trata para que podamos nosotros apreciar el grande problema que hay entre los miembros cuando no estamos empujando, siguiendo, trabajando, ir en pos de la paz y de la unidad. Necesitamos aprender a comunicarnos y preguntar, hermanos. Comunicarse, aprender a comunicar y preguntar y trabajar en pos de la paz y la unidad. Es esencial en las relaciones. Se resuelven muchos problemas. Le leo un poquito. Dice el versículo que decía, el versículo 15. Si dice el ojo, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, y por eso decía, así es, si dijera el verso 15, si dijera el pie, sí es un pie, sigue siendo el cuerpo, pero un pie inconforme. Si dijera la oreja, 16, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, sigue siendo oreja, pero una oreja inconforme, se fija en eso. Así que, hermanos, mucho en una pareja de matrimonio, ilustrando, muchos de los problemas que vienen es porque no hay comunicación. No se pregunta. Imagínense que llega la esposa o el esposo y le dice, sí, ya sé, te fuiste con tus amigotes. O le dice la esposa, sí, te gastaste todo el dinero en el mall, ¿verdad? Sí, seguro, las cuentas, ya no hay dinero. Y luego de pronto dice la esposa, hijo, se me descompuso mi carro, mi celular se descargó. Y estaba ahí esperando, no pude comunicar. ¿Cómo queda uno como esposo? Comunicación y preguntar simplemente, ¿todo está bien? ¿Hay algún problema? Hermanos, se resolvería tantos problemas en la iglesia del Señor. Hablar, no pasa nada. Hablar. Cuando nosotros empezamos a hacer eso, todo cambia. Todo cambia. Estaba pensando uno de mis cuñados que cuando primera vez habló conmigo y hablamos largamente, me dijo, quiero decirte una cosa, ¿no? Yo pensé que tú eras bien enojón y a lo mejor también se quería golpear porque andaba noviando con tu hermana. No, y dijo, y cambió. ¿Qué es, hermanos? Comunicación.
Le dije, no, soy cristiano, no soy boxeador. Vea esto. Es importante, sí, trabajar en pos de la unidad. Es aprender a soportarse. Colosenses 3:13, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros como Dios os perdonó en Cristo Jesús. Dejar la obstinación y ser más humilde. ¿Sabe qué en primera de Samuel 15, 12 al 23? La obstinación de Saúl. Le dijo Samuel, ¿y qué valido de ovejas son estas? No, ¿por qué no obedeciste a la voz de Dios? Dios te dijo, ve y mata ovejas, a hombres, mujeres, etc. Y él dice, no, antes bien, yo todo lo he cumplido. Hermanos, obstinación. Dijo el verso 23, como obstinación. Pecado de idolatría es la obstinación. La obstinación es, hermanos, cuando no queremos comprender, no abren nuestra mente. Y eso, hermanos, son factores, sin eso no puede haber unidad. No puede haber unidad. Necesitamos aprender a trabajar en pos, dirección de la unidad y de la paz y de la armonía. A veces necesitamos ceder. A aprender a escuchar nos ayuda en gran manera. Pero hay algo más, hermanos, ser amable. Nuestra actitud tiene mucho que ver en el término de la unidad de la iglesia local. Nuestra actitud, ser amigable y amable. Nada nos justifica para ser groseros o irrespetuosos. No, nada nos justifica delante de Dios. Esas no son obras de hombres o mujeres espirituales. Primero, porque Dios lo pide. ¿Sabe qué dice Efesios capítulo 4, versículo 32? Efesios capítulo 4, versículo 32. Bueno, lo que el texto dice aquí en Efesios 4, versículo 32, hermanos, es que antes seamos benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, dice el versículo 32. Eso es lo que Dios pide, que seamos unos con otros. Es una forma de amar. En la carta primera a los Corintios, también en el capítulo 13 y en el versículo, especialmente versículo 4 y versículo 5, dice que el amor es sufrido. Vea el color. No piense tanto en definiciones, por eso no puse el original griego ahí. Ahora piense en los colores de lo que es una persona amable y amorosa. ¿Cómo usted dice los colores? Si cuando yo leo este versículo se imagina qué color, ¿el rojo agresivo? No, ¿qué color? Mire, lo leo ahora rápidamente. Si no, yo dice, cierra sus ojos, imagines qué color se imagina. Verso 4, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita y no guarda rencor. Recuerde la historia de José por la mañana. ¿Qué color tiene? Un color agradable, hermoso. De ahí, hermano, que esa es la actitud amable y gentil, amigable. Miren lo que dice me estoy pensando en Proverbios capítulo 18. Ahora no puse los textos, Luis. Lo siento. El versículo 24 ayuda mucho, pero también estoy olvidando manejar la Biblia. Y en Proverbios 18, 24 dice así: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. ¿Tienes amigos? Muéstrate amigable. Porque amigo hay más unido que un hermano. Le digo rápidamente lo que este texto está diciendo de parte de Dios. Primero, el amor debe ser, hermanos, el ser amigable es algo recíproco. ¿Por qué? Porque tus amigos son amables y amigables contigo y te están dando la mano y te buscan para ser amable porque tú eres su amiga o amigo. Entonces es recíproco. Entonces dice el texto que un hombre tiene amigos, ha de mostrarse amigo. Ha de mostrarse amigo. La segunda cosa después de lo recíproco es, hermanos, que amigo hay más unido que un hermano. Y yo le puedo levantar la mano. Tengo 2 hermanos y los amo. Pero aún tengo hermanos en Cristo, o amigos y hermanos, que son muy pocos, debo reconocerlo. Pero ese amigo muchas veces actúa mucho más mejor que un hermano. ¿Me explico lo que digo? Y no es así, así había pasado. ¿Cuál es la lección de Dios en este versículo? Sea amable, sea amigable. Siempre sélo así. Siempre sélo. ¿Ok? Ser amigable
y ser amable. Es un factor que ayuda a la unidad. Lo contrario no ayuda. El saludarse, Romanos 16 unos a nosotros, con ósculo santo, según los Corintios 13:12, saluden los unos a los otros, casi igual que Romanos 16. Y Hechos 20:37, lloraron, se echaron sobre el cuello de Pablo, lo besaron. Hermanos, es una expresión del amor. Simplemente el saludo dice mucho. Dice mucho. Cuando estaba pensando en considerarse y hacer cosas para animarnos, le hablaba de la hermana en el aeropuerto. A veces hay saludos, hermanos, que o te levantan el ánimo o hay saludos que te matan. ¿Sí o no? Estamos de acuerdo. Si usted me ve que el saludo apenas y muy frío, de por si tengo las manos frías, se va a poner más frío usted. Pero hay hermanos que con un saludo te dicen tantas cosas. ¿Sabe que una vez recibí una tarjeta, varias tarjetas? Y no en México, fue aquí, más de una. Pero la primera que recibí era una tarjetita con la maestra y una hermana de la iglesia americana. Y con los niños de grado 5, creo. Y todos decían, hermano Alberto, gracias por predicar. Y todos firmaban. Wow, te levanta el ánimo. Dice, sí, sigo. Y todo esto estuve diciendo, hermanos, porque son cosas que contribuyen, a veces tan pequeñas. Ahora en esta serie pasada también hubo una tarjetita, Lupita se encargó de eso. El hermano Jeff lo aprecio mucho. Y como cada predicador. Excelente, hermanos. Son cosas que ayudan en pro de la unidad. Eso y muchas cosas. Saludarse. Un gracias, hermano. Aprecio. Te extrañamos, sigue viniendo, esfuérzate, tú puedes, qué sé yo. En la forma de hablar entre nosotros, sea vuestra palabra, dice Colosenses 4:6, sazonada con sal, algo que es agradable. Pero cuando a veces, hermanos, hay palabras que hieren en vez de edificar, destruyen, eso no contribuye. No contribuye a la unidad de la iglesia. Pero mire, vamos rápidamente a otra cosa más, y casi la última. Hemos dicho que asistir, ofrendar, etcétera, pero por ejemplo, usar de sabiduría y juicio es una cosa elemental que nos ayuda en la unidad. Con frecuencia, ¿recuerda usted Gálatas capítulo 6 en el Nuevo Testamento, versículos 7, 8 y 9? Gálatas 6, 7, 8 y 9, lo leo ahora. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vea eso. ¿Qué significa esto, hermanos? De usar sabiduría y juicio. Simplemente es sentido común. Sentido común. A veces hacemos ciertas cosas que en vez de resolver un problema se hacen más grandes. ¿No le ha pasado? Queremos solucionar algo técnico. No, en el trabajo, en un tractor, en una máquina, en una unidad del aire, etcétera. Me ha pasado mucho a mí en el área de la mecánica. Quería solucionar algo tan sencillo. Hermanos, y lo hice mucho más grande. A veces en la vida, en las relaciones que tenemos unos y otros, a veces no usamos de buen juicio y sabiduría y hacemos ciertas cosas que en vez de minimizar o disolverlas y seguir adelante, se hacen más grandes. No, porque no se pueden ver las consecuencias. Está pensando en Judas, por ejemplo, cuando entregó al Señor. Pensaba que lo iban a arrestar y a crucificar. La inferencia es que no. Porque regresó, cuando al ver lo que lo habían juzgado, regresaron las 30 piezas de plata arrepentidos. A veces así nosotros no usamos de buen juicio. Simplemente estamos cosechando lo que sembramos. Eso es lo que dice Gálatas. Necesitamos pedir sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, Santiago 1:5, que Él dará abundantemente y sin reproche. La sabiduría, desde luego, hermanos, si usted busca sabiduría que viene de lo alto, como consecuencia traerá paz. ¿Por qué? Porque dice Santiago cuando describe esta sabiduría en el capítulo 3 y los versículos 13 al 18, que quien es sabio entendido entre vosotros muestre por la buena conducta su sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos
contención en el corazón, no mientas contra la verdad. Esta sabiduría no desciende de lo alto, verso 15. Viene, es terrenal, es diabólica. Hay celos y perturbación y toda cosa perversa. Oh, pero cuando hay sabiduría, esa que pides tú del cielo, Santiago 1:5, entonces verso 17, esa que viene del cielo, de lo alto, dice Santiago, primeramente es pura, número 1. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre. Y número 6, sin hipocresía. Ahora, piense lo que voy a decir ahora. O que se describe la sabiduría, ¿verdad? Aquí, con estos rasgos, características. Pero ¿cómo tú puedes ver la sabiduría de lo alto que llegó a tu vida? ¿O cómo los demás pueden ver estas características de la sabiduría que viene de lo alto? Hermanos, en ti mismo. Estas características compran vida en nuestra vida, en nuestra persona. Es como 1 Corintios 13, acerca del amor. Es benigno, es bueno. Es como cuando hicimos el ejercicio en las clases, ahí en las casas. Alberto no tiene envidia, Alberto no es jactancioso, Alberto tiene misericordia, Alberto no busca lo suyo propio, Alberto no guarda rencor. Y le decíamos a los maestros, hermanos, ¿quién quieren practicar en este ejercicio? Y levanten la mano. Nadie quería levantar la mano. ¿Por qué? Porque muchas veces tememos que esas cualidades no están adornando nuestras vidas. Estoy hablando acerca de cosas que ayudan realmente de parte de Dios a poder practicar la unidad. No estoy hablando que es la unidad, ya habrá los temas que se van a tratar. Poder ver el estándar de lo que es la unidad. Pero sin estas características, hermanos, amigo oyente, estos factores, imposible que usted y yo podamos alcanzar sin ellas la unidad. Sabiduría y juicio, simplemente, por último, es tratar de ver más allá. Ver la línea de abajo, como alguien dijo. Ser consistente. Ser consistente. Muchas veces tienes que ser consistente. Si tú dices, hermanos, como que a mí nadie me anima. A usted le mandó una tarjetita, un hermano lo abrazó, pero a mí nadie me dice nada, algo bueno. Ser consistente es no decir nadie hace eso, sino decir yo he hecho eso a los demás. He animado a alguien, he visitado a alguien. Nadie me visita. ¿Visitas a alguien? Nadie piensa en mí. ¿Piensas tú en alguien? ¿Ve cómo se invierten las cosas? Son diferentes. Ese es el punto. Eso es ser sabiduría y juicio. Ser consistente. Las cosechas o las consecuencias, hermanos, es lo que vivimos, porque yo siembro, yo cosecho. Cuando nos alcanzan los frutos, todo a su tiempo. No te quejes de lo que estás viviendo. Eso es lo que Dios dice en esta tarde. No te quejes de lo que te está pasando. Tú eres el propio autor de tu propio camino. Tú eres el propio autor de tu propia cosecha, a lo que tú sembraste. Piensa en eso, piensa en eso. La pregunta es, y de juicio, hermanos, creo que es de sabio y ser un buen juicio cuando alguien pregunta, ¿esto es bueno? Alguien dice, sí, esto es bueno. ¿Y qué es mejor? Y cuando te contesten qué es mejor, entonces elige lo que es mejor y avanza. Después de preguntar la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre lo mejor y lo excelente? Y alguien te dice, esto es lo excelente, entonces elige lo excelente y luego avanza. ¿Qué es esto? Sabiduría y juicio. Esto es sabiduría y un buen juicio que viene de la palabra de Dios. Así que, hermanos, en conclusión, y aquí termino. Si queremos ser una iglesia unida, vamos a estar empujando hacia eso todo el año. Empezar en eso, o toda la vida, pero en este año pensaremos unidad, 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 unidad. Las clases de las maestras, unidad, unidad. Las clases de los niños, unidad, unidad, unidad. Así que, hermanos, si queremos ser una iglesia unida, entonces debemos tratar de asistir a todas las reuniones de la iglesia. ¿Es uno de tus propósitos para este año? No faltar a los servicios de la iglesia. Hago un paréntesis, dice, hermano, pero ¿cómo le hago yo? Tengo un trabajo. Dile al trabajo, sabes que te trabajo tiempo extra entre la semana, pero déjame ir a la reunión. Te propongo eso. Bueno, pero el patrón no quiere eso, es que no lo hiciste al principio. Ella te tomó la medida y será difícil decir, este no es cristiano, pero los fieles, no lo dejo ir.
Pero cuando hay hermanos que ponen la condición, ve, hermanos, ¿sabes qué? Esos son mis días. No son días míos, son del Señor y no los toco. Así es que, ¿me das trabajo o no? Piensa en eso. Pero me va a faltar el dinero del que gane el domingo. Bueno, ¿tú crees que a los israelitas les faltaba cuando dan el diezmo? ¿No les descansaba con el 9%? Piensa en eso. Es una de las metas tuyas para no faltar este año. Todos los servicios que la iglesia tiene. Número 2, si queremos ser una iglesia unida, entonces ofrendemos de corazón alegre y cada día mejor. Cuando tú veas los frutos, somos una iglesia que, renovamos el edificio, hicimos esto, podemos ver consecuencias, porque ahora tenemos más dinero. No estamos detenidos. Y yo puedo ver que se lo di a mi Dios de corazón y Él me bendice. Y ayuda a la iglesia a ser más consistente. Si queremos ser una iglesia unida, entonces considerémonos unos a otros para animar. Detente, ve al hermano de cara, obsérvalo, cómo actúa, cómo vive, cómo es. No lo juzgues, que es lo común que hacemos. Piensa, algo necesita. ¿Qué puedo hacer yo para levantarle el ánimo, para ayudarle, para darle fuerza? Quizás está batallando para sostenerse. Quizás simplemente yo no soy sabio, pero yo, pues hermano, quiero decirte que esta semana voy a orar todos los días por ti. ¿Están teniendo problemas en la pareja? Quiero orar por ustedes. Y vete, no digas más, no sabes más. Dile y ponte a orar todos los días por ellos. Considéralo. Considera, hermanos, lo que Dios te dice. Piensa en ellos. Piensa en tu compañero de fe, de lucha, de carrera. Si queremos ser una iglesia unida, entonces necesitamos trabajar en pos de la unidad y no lo que divide. Decirle no a lo que nos quiere dividir. Porque el enemigo eso es lo que quiere. Entonces ir en pos de lo que une, no lo que desune. Sin comprometer la palabra de Dios. Si queremos ser una iglesia unida, entonces debemos ser amables. Cosa más sencilla que pueda haber en el mundo. Extender una mano amiga. A saludar. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Si saludan a vuestros enemigos, ¿qué haces a vuestros hermanos, qué haces de más? ¿Qué era la idea? Elevar el estándar. Elevar el estándar. No te quieren saludar, ve, alcánzalos y salúdale, aunque no te quieran saludar. Ámales, aunque no te quieran amar. Visítales, aunque no te quieran visitar. Dile te amo, aunque digan te odio. Hazlo, hermanos, porque esto todo contribuye a la unidad de la iglesia. Sea sabio y sea juicioso en todo lo que hace. Piense en el causa y efecto, en la consecuencia de nuestras acciones. Y que Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante. La iglesia del Señor seguirá, debe seguir adelante, procurando lo que el Señor procura, que estemos unidos de acuerdo a la oración de Jesús en Juan 17. Mientras te pones de pie, tú has venido a visitar esta iglesia y dices, hermano, ¿cómo yo puedo construir la unidad de la iglesia? Vean Cristo Jesús, y cuando vienes a Cristo Jesús, Él te añade a la iglesia que Él fundó. Y así formamos todos juntos, caminamos juntos hacia el cielo. Puestos de pie para cantar el himno número 1, Iglesia de Cristo. Dios los bendiga ricamente.